Bueno, el objetivo de esta entrevista es ayudarle a que obtenga el máximo beneficio de los medicamentos que toma. Entonces, nosotros lo que nos gustaría hacer es conocer todos los problemas de salud que tiene, con los medicamentos que usa, cómo los usa, además si siente alguna cosa extraña, si le cuesta mucha dificultad utilizar los medicamentos, ¿vale? Y en función de eso nosotros lo estudiamos, y si vemos que hay algún tipo de mejora que se le puede hacer a su tratamiento, pues se lo comentaríamos. Y si hay que cambiar algún tipo de tratamiento, pues si está de acuerdo con eso, nosotros le daríamos una carta para su médico para que su médico lo valorara, ¿vale? Porque esa propuesta que le podemos hacer pues puede tener sentido, o el médico valorarlo de otra manera, ¿vale? Que nosotros no le vamos a decir que retire ningún medicamento, ni que se tome otro medicamento más, ni cambiar siquiera la dosis, ¿no? Solo que si vemos algo que se pudiera mejorar, explicarle por qué, y si está de acuerdo y hay que hacer algún cambio, pues decirlo. Igual que si hay alguna forma de utilizar el medicamento que a lo mejor no se haya enterado bien o algo de eso, y nosotros le podemos dar alguna pista para mejorar el uso, pues a lo mejor eso tampoco hay que decírselo al médico, es suficiente con que lo use. Entonces, como lo vamos a grabar con la idea de que los estudiantes de farmacia de la Universidad de Loyola pues aprendan a hacer este tipo de entrevistas, me gustaría que me dijera si acepta que le grabemos. Totalmente. ¿Vale? Pues entonces yo le pongo aquí que si quiere recibir este tipo de servicio, y que nos deja que lo podemos grabar con fines académicos, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Muy bien, pues tendría que firmar aquí. Aquí, en esta Aquí, parte. en esta parte. Vale. Estupendo. Pues ya está. Ponemos aquí y guardamos esto. Y entonces le voy a empezar a ir haciendo una serie de preguntas y esto. Y al principio alguna pregunta que es un poquito de sí, no y todo esto, pero después lo que sí me gustaría es que nos contara qué es lo que más le preocupa de su salud y todas estas cosas, ¿vale? En principio, ¿se ha vacunado de la gripe este año? Todas. Y de COVID, todo, todas. ¿no? La del neumococo, esa Esa toda. no, esa no. Esa no, ¿por qué? Porque me dijo que no me hacía falta. Ah, que no le hace falta, vale. Porque como no tengo antecedentes de haber tenido Ningún problema. Eso es. Vale. ¿Hay algún medicamento de los que sea alérgica y eso que no pueda tomar? Bueno, me inyectaron una vez, ay, ¿cómo se llama? Son unas inyecciones que la tengo puesta en casa, Incitan. Ajá, una cortisona. Que me subió la tensión un montón. Ajá, bueno, sí, entonces no es una alergia, sino que le sube. Es que esos son corticoides, aunque ese medicamento ya no existe, sí, existen otros sí. que a veces si tiene muchos dolores pues le pueden llegar a poner. No es que sea alergia, sino que es un efecto secundario de ese medicamento, ¿vale? Oye bien, ve bien y todo este tipo. ¿Está operada de catarata? Estoy operada de las dos. Ajá. De catarata. Y del ojo izquierdo tenía un agujero en la mácula, también estoy operada. Vale. ¿Y todo bien? De momento bien, ahora mismo me va a ver el día 8, me va a ver el oftalmólogo porque es que no me dejan de llorar los ojos. La doctora me ha dicho que no tengo, dice, te voy a derivar al oftalmólogo a ver qué opina. Vale, sí, porque es más específico. Y que dice que ella lo que me ve es la sequedad en los ojos. Sí, y usa lágrimas, ¿no? Para eso, ¿no? Sí. Vale. ¿Usted fuma o ha fumado alguna vez? Nada, ¿no? En la vida. ¿Y cervecitas y esas cosas? Eso sí me tomo sin llegar
a caerse por la calle a ni nada de perder eso. conocimiento. Pero todos los días, por ejemplo, para comer o... Sí, me tomo una cervecita. Una cervecita, ¿no? Vale. Y después café, eso, nada. Ni descafeinado. Bueno, descafeinado. Si tomo en la calle algo, pido un descafeinado de máquina. Vale. Pero yo en casa no tomo ni desayuno siquiera. Vale. ¿Y hace ejercicio? ¿Se va a algún gimnasio? ¿Se va a caminar o algo de eso? Iba, pero ya desde que me faltaba aquí ya ¿Sí? no voy a ningún lado. Íbamos a la piscina y hacíamos natación, hacíamos ejercicio en las máquinas, en la cinta andadora. ¿Y ya no? ¿Ni tiene amigas para irse ni nada de eso? No, yo verá, ¿No conoce a nadie que vaya no es ahora que está tan de moda? Que no es que necesite yo, sino que a mí no se me apetece ir. Que no se le apetece, ¿no? No. Luego cuando me partí el húmero, sí, en mi casa sí hacía yo las mismas cosas que me hacía allí la señorita, las hacía yo en casa, todos los ejercicios. Y me lo notaba ella, dice, ¿en su casa hace usted ejercicio? Digo, sí, todo lo que hago aquí lo hago en casa. Dice, se nota. Se nota. Dice, sí, porque hay personas aquí que se supeditan a la hora y pico que le damos y ellos no se acuerdan ya hasta que no le toca otra vez. Porque ¿cómo se rompió el húmero? Pues yo que hice bom, y cuando llegué a la pared... ¿Pero en casa? No, en la calle, ahí frente. Y cuando llegué a la pared le di un manotazo que yo me lo sentí el crujido de... Fue el manotazo de la que... Y la rotura fue en espiral. Y tardó en arreglarse, ¿no? Bueno, me operaron, estuve allí unos días ingresada, después me operaron y he quedado bien. Bueno, ¿Hace cuánto de eso? Pues eso fue, me parece que en el 2004, me parece que fue. Hace un montón de años. Y puede para un taxi yo sin problema. estaba loca por llevarme los brazos aquí atrás. Y tiene mucha voluntad. Yo sí, porque yo decía, que manca no te vas a quedar, que no te voy a dejar. Muy bien, estupendo. Y con las piernas ahora cuando me van a operar las rodillas, pues igual. ¿Se han operado de la rodilla? Las dos. ¿Te le han puesto prótesis o Sí, algo? Sí, prótesis. ¿Y qué tal ha quedado? Bien, estupendamente. Muy bien. Y luego también he procurado en casa hacer los movimientos de ejercicio para moverla, para estirarla. Ahora lo que tengo es aquí las caderas que me tienen loca. Me han hecho allí radiografía en el hospital y dice que lo que tengo es una artrosis descomunal. Claro. Y me enseñó en la pantalla del ordenador, dice, mira, pico. Dice, eso es el dolor que tengo. Y le han mandado, bueno, ahora vemos los medicamentos, le toma algo para el dolor, ¿no? Toma. Lo que pasa es que verá que la artrosis, lo mejor que le viene es el ejercicio, porque el dolor al final está para las consecuencias, pero que los medicamentos para el dolor lo único que le producen es un poquito de alivio, ¿no? Sí, claro. Ya me va a derivar ella también para hacerme rehabilitación. Rehabilitación, ¿no? Y le dije, digo, pero bueno, eso va a ser cosa efectiva. Dice, hombre, verás, no, todo lo vamos a quitar, pero mejorarte sí. Claro. Sí, lo que pasa es que eso también será un tiempo y a lo mejor si pudiera hacer ejercicio después. No digo que vaya al gimnasio porque le puedo entender que a lo mejor le traen malos recuerdos, ¿no? O tristes y eso, pero a lo mejor en casa o hacer algún alguna tipo tabla de gimnasia o algo de eso o caminar por la calle que también viene yo salgo bien. todos los días, excepto por ejemplo, yo que sé, hoy porque ha caído ¿no? la mañana muy tonta. Pero yo procuro salgo todos los días, o bien el andador o bien el carrito de la compra, porque me da seguridad, porque además tengo que se me va el cuerpo por un lado y por otro. Sí. Y eso, ¿y le han dicho de qué puede ser? ¿Lo ha comentado alguna vez con el médico? Sí, si es vértigo del oído. También sé, no, yo creo que del oído no, más bien de la cervical. De la cervical, ¿no?
Que será todo de lo mismo. Es lo mismo. Es que el ejercicio físico, eso todo lo puede mejorar. Porque verás, yo voy caminando por la calle y voy como, digo yo, como los burros. En cuanto cago así, ya parece Claro. que me he bebido el litro de vino. Sola yo. Pues ya van saliendo cosas de que el ejercicio le vienen bien, ¿eh? Y Pero bueno, vamos a ver los medicamentos. yo tendría que meterme otra vez en natación. Yo se lo recomendaría. Mira, esto se lo dije, digo, Ahí está. póngamelo porque es que en una ocasión dice, no, pero esto no me viene bien. Digo, bueno, entonces ¿qué hago con los mareos estos? Dice, pero son mareos que te dan vueltas. Digo, no, son mareos de inestabilidad. Porque es que yo voy andando y hago así al meo y el cuerpo se me va. Se le va. Bueno. Por eso pienso que será de De la cervical. ¿Y eso es lo que más le preocupa o hay otra cosa que más le preocupa de su salud? La depresión. La depresión. ¿Y la depresión empezó cuando falleció Joaquín? Exactamente. Y no me deja. ¿Hace cuánto que falleció Joaquín? 14 años. 14 años. Pero eso no se me va a mí de la cabeza. Porque fue de golpe, ¿no? En mis pies se cayó. Se echó mano aquí, me miró muy fijo. Se derrumbó. Y toma medicamentos para eso, ¿no? Sí, tomó ¿No? citalopram. ¿Y cómo lo toma? Una al día. ¿Y a qué hora? Pues mira, si me acuerdo por la mañana, bien, si no, por la tarde. Vale. ¿Desde entonces el que toma? Sí. Nunca se han cambiado, ¿no? No. Vale. Ni cambia de dosis, ni nada de Nada, eso. nada. El lorazepam, me empecé tomando una, pero le dije yo a la doctora, digo, es que no descanso, es que me dice, pues toma 1,5 ¿Por la noche todo? por la noche. Y ahora le pregunto, ¿esta le ha hecho algo? ¿Le ha hecho bien? ¿O Parece que sí. alguna vez ha intentado dejarla de tomar? No. Eso no. Siempre la ha tomado y ha mejorado un poquito, ¿no? Sí, me encuentro yo Más animada y todo eso. Este es un medicamento que funciona como mejor funciona, es por la mañana, ¿vale? Porque y también es muy bueno para que haga más efecto que le dé el sol, ¿vale? Que le dé el sol. Porque este medicamento, al interactuar con el sol, se eleva una hormona que tenemos en el cuerpo, que es la que se llama la hormona de la felicidad, ¿no? La serotonina, y entonces se eleva. ¿Qué es lo que pasa cuando se toma? Es porque una hormona que excita, de alguna manera que levanta el ánimo. ¿Qué es lo que pasa? Que si nos lo tomamos a una hora en la que no hay sol, pues lo que hace es excitar, que es por la noche, pero y puede hacer... Que me dé el sol, ¿no? Claro, que le dé el sol es lo mejor también con esto, o sea que simplemente que se vaya por la calle, pero que se la toma por la noche, esa excitación que produce lo que le va a hacer no dormir y no mejora, entonces esta inténtela siempre no, tomar... yo procuro no por la noche, sino si no me acuerdo por la mañana, porque cada cual, pues me la tomo por la tarde. O a mediodía. Vale, mejor que no tomarla probablemente sea. Y ahora que son los días más largos, pues tampoco va a tener mucha importancia. Pero que intente eso, tomársela aprovechando la luz solar, ¿vale? Y esta la toma para dormir. Para dormir, ¿no? ¿Y le está haciendo efecto ahora como 1,5? Duermo poco. ¿A qué hora se acuesta? Bueno, me acuesto temprano. Lo que pasa es que la pastilla no me la tomo hasta las 2 por ahí. ¿Hasta las 2 de la noche? ¿Por qué? Para que me haga efecto el dormirme. Vale. Porque después son las 4 de la mañana y estoy ya con los ojitos en par. Si se la toma a las 2, ¿a qué hora se despierta? Por eso digo que a las 4 de la mañana ya estoy a lo menos a las 6. A las 4, a las 6. Que no duermo yo bastante. Pero verás... ¿Y se levanta descansada o cansa? Bueno, me levanto tranquila, pero con los dolores que tengo me cuesta mucho trabajo de empezar la mañana. Vale.
¿Y qué le iba a decir de esto? Por la noche usted tiene tele en la cama, eso, sí, y ve la tele en la cama. Claro. Las radiaciones de la tele. Tampoco es bueno. Sí, porque dan mucho insomnio. Entonces todo lo que sean pantallas y todo esto hay que intentar evitarla 2 horas antes. Pero cuando no la pongo, soy muy inquieta. Entonces, o sea, que no se sabe qué es mejor. me va de la televisión, del programa que ponga, lo que sea. Pongo normalmente cosas de medicina, de médico, que me llenan. Que le entretienen y le gustan, ¿no? Sí. Vale. Ahora cosas de guerra y pelea y fuego. Eso fuera, ¿no? Eso cambia de canal. No, para eso hay mucho. quiero. ¿Usted cree que, por ejemplo, cambiando este medicamento a lo mejor por otro le podría ir mejor o le tiene mucha fe a este medicamento? Hombre, yo desde que lo estoy tomando me va bien. Y cuando yo ya le comenté a mi doctora que dormía muy poco, dice, pues te voy a poner 1,5. Y ya cuando me la tomo, ya cuando ya perderé el conocimiento. Sí. ¿Cuánto tarda en hacerle efecto el medicamento, más o menos? 1 hora. 1 hora por ahí, ¿no? ¿Y duerme 3 o 4 horas? O... Sí, más no duermo. Pero esto mío del sueño ha sido de mucho tiempo. Porque cuando estuvo mi madre con lo del Alzheimer, que ella no dormía, yo no me dejaba dormir, pobrecita. Pues estaba yo ya con el trastorno del sueño. Claro, pues está preocupada, pendiente. Pendiente de eso. Eso es muy femenino, ¿no? De estar pendiente de los demás, a ver... Que te toca y te toca, y ya está. Bueno. Pues nada, entonces este tratamiento más o menos de momento va bien, ¿no? Luego esto ya sí, esto me lo tomo para el estómago porque hay veces que digo, no lo voy a tomar, voy a dejar, y a los 2 días me dan las ardentías otra vez, las tengo que coger. ¿Y cómo lo toma? Una pastilla sola, ¿Pero una cápsula. Pues por la mañana. Pero antes de... Antes de comer sí que no como. Pero primero, ¿no? Que no desayunan, ¿no? Nada. ¿Hasta qué hora? Desde que me operé de la rodilla, allí ya mismo en el hospital me acercaban la comida y yo decía, no quiero. Pues tienes que comer, ¿vale? Pero era una apatía a la comida y yo pensaba muchas veces, digo, mira, yo me haría no sé qué o se me apetecería. Yo he perdido 10 kilos. Ha perdido 10 kilos, ¿no? ¿Desde cuándo? Pues desde que me operaron la rodilla. ¿Qué fue cuándo? Ya no me acuerdo. ¿Pero 1 año, 2 años? Esta hace 1 año. Y de esta creo que fue 1 año y medio antes que esta. Vale. Y entonces este medicamento le va bien, ¿no? Me va bien. Le va bien, le quita las ardentías, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. Pues... Y ya hemos dicho que lo que más le preocupa es la depresión, ¿no? Vale. Pues seguimos, ¿no? La depresión que no la puedo perder, ya puedo ir, voy también a una clase de castañuela con mis compañeras. Después cuando salimos de la clase nos reunimos, charlamos, nos tomamos una tapita. Pero mi cabecita está ahí, dale que te pego. Siempre recordando, ¿no? ¿Y ha ido al psicólogo alguna vez o algo de eso? ¿No ha querido ir? No, porque, verás, yo no sé, a la gente me dice, ¿por qué no vas a un psicólogo? Que te haga un estudio. Y digo, mira, es que yo pienso que eso está aquí. Y si yo no, es no. Ya. Bueno, está claro que nada le va a devolver a su marido, ¿no? Pero a lo mejor se trata de intentar llevarlo mejor. Pero bueno, eso es una cosa que algún día, a lo mejor ese no se convierte en sí. Todo el día pensando en él. Porque mejorando a todos ustedes, será único persona. Y conmigo era de lo mejor en mi casa, en el trabajo, aquí en el bloque, todo el mundo hablando bien de él porque no había
motivo para hablar de otra manera. Y yo eso, que me acompañara todos los días, yo le decía muchas veces, estaba con papeles del banco y cosas, digo, nene, que me voy a por el pan. Dice, espérate que me voy contigo. Digo, que nada más que voy por el pan, hijo, que me voy contigo. Y si tenía que subir paquete o mandar o lo que sea, él era el que llevaba. Lo he hecho mucho de menos. Mucho. Yo me quería haber ido con él. Ya. Yo se lo decía a él mismo, se lo decía porque no me lleva contigo. Pues nada, aquí está. Y ya hace 14 años. Digo, mira, alguna cosa que tengo que estar y estoy todavía. Para algo, ¿no? Ya está. Mis hijos. Claro. Y ya está. Claro que sí. Bueno, seguimos viendo esto. Para atención. ¿Y desde cuándo tomáis? Pero este Sí. no lo tomo ahora hace tiempo porque me encuentro muy bajita de tensión. ¿Cuánto tiene de tensión? Pues ha habido días que 6 y 10 de máxima y me encuentro muy decaída, entonces hace días que no la tomé, bastantes días. Vale, ¿y se sigue tomando la tensión? Sí. Vale, ¿y la sigue teniendo más o menos igual? El otro día la tenía en 14, 10 me parece que era. Bueno, el 10 está un poquito El 10 alto. está un poquito alta. Por eso si quiere le tomamos la tensión o si tiene aparato de tensión en casa. Sí la tengo. Vale. Yo creo que la tensión no debe de pasar de 14 y de 9, ¿vale? Entonces este medicamento está para ayudarle a mejorar un poquito, entonces hay que mirarlo porque la verdad que la tensión después, el tener problemas de tensión puede acarrear cosas, ¿no? Claro. Cuando me dieron esas dos subidas de una vez fue a 20 y otra vez fue a 22. Pero fue... Que iba muy mal eso. Ajá. ¿Y por qué fue aquello? Sin motivo ni razón. Yo estaba en el salón viendo el televisor y me empecé a sentir que mala. Y se lo di a mi hijo que se estaba duchando. Digo, José, acompáñame al médico que me veo muy mal. Entonces la doctora me dice, pero ¿qué te ha pasado? ¿Te has peleado con alguien? ¿Has tenido algún sofocón o disgusto, lo que sea? Digo, nada. Ni yo estaba viendo un programa que me alterara ni nada. Fue todo casual. Así. Dice que es emocional, mi tensión. Ya, pero es tensión. Es tensión. Yo entiendo que si la tensión estuviera bien, a lo mejor no tiene sentido que la tome y no pasa nada, pero es importante que se tome la tensión y desde luego si está ahí en 14, 9 o algo de eso, pues intentar tomar la medicación porque, bueno, pues al final si viene otro momento en el que esté emocionalmente mal, no es lo mismo que esté con esto, que esto lo va a temperar que otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que la debo de tomar. Yo creo que sí. Vamos. Aunque la tenga baja. No, vamos a ver. Yo creo que se la debe de tomar la tensión y ahora cuando viene una época de calor no sé si eso le va a cambiar muchas veces porque las arterias se abren con el calor, ¿no? Sí. Y entonces la sangre pues muchas veces pues, va más tranquila y a lo mejor la tensión no la tiene muy alta. Pero si está en eso de 14-10, yo sí la he tomado. Si empezara si usted ve que está por encima de 14 de 9, yo me la tomaría. Que a lo mejor me dice, tengo 12,6. Otra cosa es también que este medicamento a lo mejor le baja demasiado la tensión, porque este es un medicamento que lleva dos cosas. Llevan dos medicamentos a la vez en el mismo comprimido. Entonces, que si esto le baja demasiado, hay otras alternativas. Por ejemplo, pues en vez de que lleva las dos cosas, pues uno que lleve nada más que una. ¿Vale? Se lo comento yo a mí. Exactamente, eso sería cuestión de verlo. Que yo, quizás, si la tiene como usted dice, empezaría a tomar. Bueno, si la tienes alta
o sea, si la tienes demasiado baja con esto te encuentras un flop, que hay alternativas. ¿Y si me tomo media qué? Lo que pasa es que estas no tienen para partirla, ¿no? Ah, que son cápsulas, ¿no? Sí, No sé. es otra opción, es otra opción. Y es cuestión de irse viendo. El tema de la tensión es un poco ir actuando en función De cómo vaya la de cosa. cómo vaya la cosa. Que va para arriba, pues tomar, que va, pues... Y hacerlo, pues las dos cosas, pues despacio, ¿no? Pues recortar, bueno, pues vamos a tomar media, ver cómo, o incluso ahora que lleva varios días sin tomarla, pues si quiere, pues tome la mitad y se va viendo, ¿vale? Porque esto, aunque no tenga, sí tiene una ranura porque está aquí el dibujito, ¿vale? Con lo cual, si quiere, puede empezar a tomar media y vamos viendo. Y vamos controlando, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Y ahora, todo esto tiene un poquito todo que ver, ¿no? Esto lo estaba yo tomando de 1 gramo. Sí. Me lo quitó de 1 gramo y me lo puso de 650, porque dice que eso más bien me estaba haciendo daño. El motivo no me lo dio. Vale, ahora lo vamos a ver. Y ahora me está recetando, ahora cuando fui, esto y además esto. Vale. Porque le comenté que este me venía muy bien. Ese Y vale. ella me dijo, dice, te puedes tomar hasta 2 en el momento. 2 pastillas. ¿Y cómo se lo está tomando ahora mismo? Pues a una. Una al día. ¿Una al día solo? Una al día. ¿Y cuándo? ¿Por la mañana, por la noche, mediodía? Por la mañana, a mediodía. Sí, Mediodía, más o menos. verás, es que cuando me levanto con esto, le echo mano a lo que sea. Vale. ¿Y hoy se la ha tomado, por ejemplo? Me la tomo. Hoy me he tomado 2. ¿Y le ha aliviado? Hoy Sí, se ha ya tomado estoy uno. mejor. Vale. ¿Y cuánto le dura el efecto de esto? Pues yo creo que todo el día. Todo el día, ¿no? Vale. ¿Y esta se la ha tomado o No, esa, de momento si me tomo esta no llega otra vale. vez. O sea, esta, el médico le ha quitado la de 1 gramo porque esta lleva paracetamol. Pero antes de yo tomar esto, Sí, me quitó la de 1 gramo. claro. Pero ¿sabes por qué se la...? Ah, antes de eso. Vale. Pero es que lo que pasa es que si aquí hay paracetamol y aquí hay paracetamol, entonces cuando se toma mucho paracetamol, el hígado se puede dañar. Y el hígado es muy importante para nuestro cuerpo y después también porque es el sitio por donde pasan casi todos los medicamentos. Es como una lavadora, ¿sabes? Ahí se va, es lo que va entre el hígado y el riñón. Todo. Están ahí. Entonces este medicamento va por el riñón y claro, que le fastidiará el riñón, o sea, perdón, el hígado no solo es un problema por sí mismo, sino que después todos los medicamentos se alteran y ya no pasan exactamente igual, pasan más lento porque el hígado está como más cansado, etcétera, ¿no? Entonces le intentó quitar para pasarle a esta, pero de hecho yo creo que incluso lo ha hecho muy bien su médico porque no la toma nunca, ¿no? No la tomo. No la toma. Si tomo esta, claro. No la tomo esta. Y esta, como ha dicho, puede tomar. Ahora toma una. A mí lo que me extraña es que me la haya recetado otra vez. Me la ha dejado se la ha recetado por si acaso, por si algún día tiene menos dolor, para lo mejor con esto. Pero bueno, esta, como le ha dicho su médico, la puede tomar una vez al día como la ha tomado. 2 juntas como la ha tomado hoy. Pero incluso puede llegar a tomar 2 cada 8 horas. 2 cada 8 horas, hasta eso puede tomar. Verán que no sería lo más recomendable, ¿no? Eso sí hay más. Prefiero no tomar tantas. Vale, pero que si por ejemplo hoy ha tomado 2 y por la noche, porque es que por la noche dice que no duerme, entre otras cosas por el dolor. Si a lo mejor se la ha tomado por la noche. Voy a mover esto de aquí, parece que tengo ahí un perro. Pues a lo mejor, ¿por qué no ha tomado una de estas? Por la noche. Por la noche porque le alivia el dolor y probablemente le va a ayudar a dormir. ¿Sabes? Porque su problema de sueño no es solo de sueño, es problema de dolor. Entonces probablemente a usted lo que le despierte sea el dolor muchas veces o algo de eso, como dice por la mañana se levanta así. Pues a lo mejor si se la toma por la noche, duerme un poco mejor y no se levanta tan fastidiada porque le está durando el efecto. Por la mañana cuando me voy a levantar es que si para acá, que echo las piernas abajo, agarro la almohada para hacer el impulso.
meses más tenemos. ¿Vale? Y además se lo digo porque como el médico le ha dicho que se lo, que le puede tomar, se lo podemos decir con total tranquilidad. Porque es que además ese dolor de artrosis puede estar haciendo, el dolor es por un pinzamiento. Entonces ese pinzamiento que le produce la artrosis, porque están las vértebras como más vencidas, ¿no? Pues produce mucho mareo. Y entonces después tira de esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor si se alivia mejor el dolor así, no tengo que ya, tomar y ya eso. no va como si llevara el litro de vino encima, como ha dicho. Pero ¿Vale? es así, vamos, a mí me da vergüenza porque digo, la gente que me verán dirá, esta va bien pipa. A ver. Bueno. ¿Y esta cómo la toma? ¿Desde cuándo toma esto? Pues mira, la tomaba, yo esta vez cuando no necesitaba receta me las compraba, ¿no? Ahora ya no. ¿Ahora? Porque necesita la receta. Pues me tomaba una diaria. Cuando me veía con los mareos, si no me veía con mareos, no me los notaba, no me la tomaba. ¿Y ahora si la está tomando? Ahora mismo no estoy tomando ninguna. Nada, ¿no? Desde que me has recetado esta caja, no tomo ninguna. Bueno, eso es buena señal. Vale, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Yo tengo aquí los análisis suyos. Y por lo que veo, en los análisis está todo bastante bien. Está todo bastante bien. Tiene el colesterol un poquito alto. No le han dicho que haya... el colesterol dice que es bueno, ¿no? Claro, tiene el colesterol en general alto, lo que pasa es que tiene el colesterol bueno muy alto. Y eso es bueno, ¿no? Y el otro colesterol está razonablemente, por eso a lo mejor no lo ha medicado nunca. No lo ha medicado y ya está. De todas formas, cuanto más ejercicio físico hiciera de caminar y esto, le va a ayudar el colesterol a bajar también, ¿no? Que todo lo que sea movilizar el cuerpo, movilizar la grasa. Ese no es, el último no es, porque el último que me ha hecho ella, que ya te digo que no me ha dado ningún papel, se lo pregunté, dice, y decía que todo estaba bien. Estupendamente, digo, Pues entonces que están para hacerle una fotografía, dice, bueno, como para tanto no. Pero que estás todo, yo en verdad, cada vez que me han hecho, digo, ni colesterol, ni azúcar, ni... Yo me he encontrado ahora, últimamente cuando he estado tan floja, digo, ¿tendré anemia? Ni anemia, las vitaminas dice que me han salido también todas bien, estupendas. ¿no? ¿Ha tomado alguna vez algún medicamento para los huesos o algo de eso? Para los huesos está... Porque el calcio está bien y... No, de calcio no me ha mandado nunca nada. Nunca nada, ¿no? Parece que está razonablemente bien todo. Me hicieron una vez ¿cómo se llama esto? ¿Densitometría? Densitometría. Y me salió bien. Fenomenal. Bueno. Pero ya hace unos pocos de años, ¿eh? Estupendo. Ahora es posible que a lo mejor esté peor, porque ya también la edad... Vale. Bueno, pues vamos a hacer, ya casi hemos terminado, un repasito y eso. Dolor de cabeza y eso, nunca, ¿no? Nada, lo de la vista, está usando lágrimas artificiales, está pendiente de la cabeza, cuando mis niños eran chicos, jaqueca me han dado por un tubo, que me tomaba, bueno, no me acuerdo ahora mismo, el Tonopan. El Tonopan, famoso. Exactamente, que ese ya me tomaba, hasta en supositorio me ponía... ¿Tonopan también o Torecán o...? No me acuerdo el nombre. Y ya hasta que no vomitaba, no se me iba. No se le quitaba, ¿no? Yo le decía a los niños, digo, me voy a costar 10 minutos, porque era lo único que necesitaba. Cerraba la puerta del dormitorio, los niños se quedaban mudos y ahí se me pasaba. Se me pasaba. ¿La tensión de los ojos se la han mirado alguna vez o algo de eso? Sí, la tiene bien, ¿no? Bien. También. El tema de las cervicales y todo eso es todo lo que hemos hablado de esto. Yo lo que le propongo para el dolor y todo eso es que se tome esta por la noche también y ver si duerme mejor y se levanta mejor. Más fuerte, ¿vale? ¿no? Yo creo que eso es importante. Yo el paracetamol de momento, mientras no, de momento, exactamente. Lo que vamos a ver, si
tomando esta por la mañana y por la noche, esto va a la basura. O sea que no digo la basura, no, digo en el sentido de que no lo necesite, ¿vale? Porque lo que luchaba que me recetara el ser, Sí. porque no quería recetármela. Pero ojalá haciendo esto no lo No, necesite. no. Estas cosas son buenas tenerlas, no en la basura, Sí, sino claro, tenerlas claro, por si hacen falta, pero que ojalá no tenga que tomar. Hay que necesitarla. ¿Vale? Así que- y eso De la tensión. Empezaré a tomar. Empieza a tomar con media y va viendo, y eso pues, va haciendo en función de lo que vaya pasando. Yo creo que por lo menos media sería bueno que lo tomara, pero que lo importante no es lo que diga yo, sino lo que diga el aparato. Lo que yo sí he notado es una cosa, que me da igual de todo. Bueno, No me pero- sofoco por nada. Claro. Yo digo, bueno, pues si ahí hay polvo, mañana te quito. Un ejemplo. Si tengo ganas. Si tengo ganas. Y si no, Y si no, mañana también está ahí el polvo. y ya está. Bueno, eso tiene que ver con esto, ¿no? Con la vida. Más que con esto, con la vida. ¿Vale? Entonces, esto, que intentes siempre tomarla por la mañana y salir a la calle a dar un paseíto, porque eso le va a venir muy bien y le va a ayudar a tener un poquito más de... Hoy me la he tomado por la mañana. Eso está muy bien. Y bueno, pues vamos a ver si esto, gracias a tomarlo esto por la noche, pues siente que va a dormir un poquito mejor, ¿vale? Y después, respecto de este medicamento, bueno, pues si esto le calma, muchas veces lo que hay es cuando se toma mucho tiempo, hay como un efecto rebote, que cuando se deja rápidamente aparecen las ardentías. Sí, porque Normalmente... yo he dejado, digo, son muchas pastillas todos los días. Me voy a tomar y cada 2 o 3 días ya empieza el estomaguito a decirme, Pues eso sí, a lo mejor, por ejemplo, la alterna, un día sí, otro no, o algo de eso, dijéramos a lo mejor por más mantener... adelante, que tampoco no tenga por qué necesitarla, ¿vale? Pero ya está. Estreñimiento, eso tiene nada, ¿no? Nada. Toma algún tipo de hierba, Nada. tipo de nada, ¿no? Y varices, tema de circulación, nada, ¿no? Varices sí tengo, ahora me han salido Pero no las usa venitas, nada. pero Sí, venitas de un esas poquito. capilares. Y bueno, todo eso, al final caminando y haciendo cosas, yo creo que eso está muy bien. Pues ya está, por mi parte, tiene claro eso, ¿no? Sí, Esto, clarísimo. esto para intentar mejorarlo y a ver lo que nos encontramos. Y esto sí, todas las mañanas. Sí, eso todas las mañanas. Eso si algún día, ojalá pudiera prescindir de eso, nunca se deja de golpe. Estos tipos de medicamentos, igual que este, hay que ir dejándolo poquito a poco. Pero bueno, ahora mismo no es el momento de dejarlo ni nada de eso, pero si un día por cualquier cosa empieza a encontrarse mejor y le quiere afrontar eso de intentarlo, pues lo que hay que ir haciéndolo poquito a poco. Que algunas veces me han dicho, tomándote esto te vas a hacer adicta. Digo, bueno, mira, si soy adicta, yo lo que quiero es descansar. Exactamente. Porque es que si me acuesto y me levanto con los mismos ojos abiertos, tampoco el organismo quiere descanso. Es que es parte de la la vida. De la vida, Exactamente.